Bien, el módulo que nos ocupa hoy es el de monitoreo de atmósferas interiores en espacios confinados, ¿sí? Vamos a abordar no tanto los procedimientos, la parte administrativa que va acompañado de todo trabajo dentro de espacios confinados, sino más bien lo que tiene que ver con el uso del instrumental propiamente dicho como parte de, el campo de la higiene ocupacional. En esta primera imagen que les voy a compartir, tenemos a Cumil, que es la estatua del trabajador en el alcantarillado. Es un monumento en honor a los trabajadores, tanto a los que han servido bajo tierra, generando todas las obras públicas que van alrededor del alcantarillado, sino también a los trabajadores que han perdido la vida en esas tareas debido al alto riesgo que este tipo de trabajo implica. Este monumento está en Bratislava, en Eslovaquia, lo busqué el otro día, y me pareció muy interesante por lo que representa en sí mismo la imagen, ¿sí? ¿Por qué hablamos de que es un trabajo de alto riesgo? ¿Qué es lo que caracteriza el trabajo dentro de los espacios confinados como para que estos se constituyan como de alto riesgo? Para eso vamos a primero definir qué es un espacio confinado. A ver, es un espacio lo suficientemente grande dentro de todo como para que una persona pueda entrar de forma completa a su interior para hacer un trabajo, pero no para que lo ocupe de manera continua, ¿sí? No está diseñado para un uso permanente, sino que tiene entradas y salidas y dimensiones muy limitadas justamente para que se permita su ingreso solamente a hacer reparaciones menores, limpieza o mantenimiento, ¿sí? Esto implica de que la ventilación, la atmósfera interior de este espacio confinado, de por sí es desfavorable. ¿Qué quiero decir con esto? Puede tener la presencia de algunos gases tóxicos, como podría ser el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, podría tener un montón de sustancias de características tóxicas para el organismo humano, puede haber acumulación de vapores inflamables en el interior o inclusive va a haber una deficiencia de oxígeno y esto generar un peligro de asfixia. Esta caracterización del espacio confinado se puede dar en un montón de tipologías, ¿sí? Ahora vamos a abordarlas. Para esto, en nuestro país, en la República Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como órgano máximo y reglamentador de estas normas, estableció en el año 2010 la resolución 953. ¿Qué dice la resolución 953? Nada más y nada menos que tomar como válida la norma IRAM 3625 del año 2003. ¿Sí? La toma como propia y la utiliza a modo de procedimiento, de instructivo para cómo llevar adelante estos trabajos. Es una norma muy completa, muy bien realizada, por supuesto, por IRAM, la cual tienen anexada en el aula virtual, ¿sí? Más allá de esto, más allá de lo específica de esta norma, ya a través de la Ley de Higiene y Seguridad, tanto en el decreto 351 como en el decreto 911, se hablaba de los trabajos de alto riesgo y de la importancia que tenía adoptar procedimientos específicos para este tipo de labores, tanto en lo que es el ámbito de la construcción como en el de industrias y empresas de servicio. Como les decía recién, la caracterización de estos espacios confinados es múltiple. No necesariamente siempre hablamos de un cisterna, podemos hablar de alcantarillados en vía pública, podemos hablar de grandes tanques de almacenamiento, podemos hablar de túneles subterráneos, pozos ciegos, plantas depuradoras, donde inclusive hay un consumo del oxígeno producto de la degradación de la materia orgánica, bodegas en buques, ¿sí? Camiones cisternas, silos. Cada uno de estos espacios, si bien responde a las mismas características, no están pensados ni concebidos para una ocupación permanente por parte del trabajador, tiene vías de ingreso y egreso limitadas, presentan riesgos en la atmósfera interior, piensen que cada una de ellas también tiene sus riesgos particulares. Por ejemplo, imagínense lo que es tratar de soldar una cisterna de un camión que eventualmente antes ha podido tener combustible líquido y tener que entrar a soldar. Más allá del proceso de medición, de inertización del tanque, piensen que si ese tanque está en pleno verano al rayo del sol, más allá de los riesgos propios de
a nivel respiratorio, a nivel del riesgo de atmósferas explosivas, también tenemos un riesgo propio de un shock térmico, ¿sí? De un golpe de calor producto de la exposición del tanque a los rayos solares, ¿sí? Dentro de un silo, por ejemplo, tenemos el riesgo de atrapamiento con los propios granos. Es como un efecto, como si fuesen las arenas movedizas que va succionando al trabajador. En fin, cada uno de estos espacios confinados tiene características propias que si bien tienen aspectos comunes, tenemos que considerar en lo particular. ¿Cuáles son esos peligros? ¿Cuáles son esos riesgos a los que se va a exponer el trabajador cuando tiene que ingresar a trabajar a un espacio confinado? En principio podemos tener atmósferas deficientes de oxígeno. Esto es, atmósferas que tienen menos del 19,5% de oxígeno en la mezcla de aire. O, por el contrario, atmósferas enriquecidas de oxígeno cuando hay más de 23,5. Esto también constituye un riesgo, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el riesgo de incendio en ese espacio confinado, porque la atmósfera enriquecida en oxígeno tiene más cantidad de comburente y el proceso ígneo se va a desarrollar de forma más violenta. Pueden haber atmósferas explosivas por acumulación de gases o vapores inflamables. Piensen que por ahí abajo pasan cañerías muchas veces, esas cañerías pueden haber tenido roturas, o pueden haber sido tanques que han almacenado anteriormente líquidos inflamables y más allá de haberlo vaciado al tanque, quedan los vapores residuales que, mezclados con el aire en el interior del tanque, constituyen una atmósfera inflamable. Puede haber presencia de sustancias tóxicas, ¿sí? Estos contaminantes que son específicos, tenemos que hacer una línea de investigación como profesionales, como higienistas, para saber qué tuvo el tanque antes de planificar el ingreso, para saber qué es lo que yo necesito medir, porque si no, la diversidad de contaminantes a poder monitorear es infinita, entonces tengo que saber qué es lo que voy a medir para después elegir el instrumental correcto y evaluar la concentración de ese contaminante en el interior del espacio confinado. Como hablábamos recién, también se pueden dar las características de altas temperaturas, peligros de atrapamiento, de electrocución, caída, por ejemplo, cuando la persona va descendiendo al espacio confinado a través de la escalerilla, en fin. Los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador son muy elevados, son múltiples y muy elevados, y esto hace que sea un trabajo considerado como de alto riesgo. ¿Cómo es esa secuencia? ¿Qué tiene de particular el espacio confinado a diferencia de otro tipo de accidentes? En primera instancia, de que el riesgo no es tan evidente porque estamos hablando de un riesgo en la atmósfera interior. La deficiencia de oxígeno no se percibe, o sea, yo no logro identificar un olor distinto al normal si hay menos oxígeno que el que necesitamos. Una atmósfera explosiva muchas veces no llega a tener un olor tan característico como uno cree, y hay muchos contaminantes que cuando uno llegó a oler o a percibir el olor, si es que llega a hacerlo, quizás ya está dentro del rango letal de esa sustancia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el trabajo no se planifica de forma adecuada, cuando el primer trabajador se desvanece en el interior del espacio confinado, lo que suele pasar normalmente, como vemos en esa secuencia, en el dibujo que aparece en pantalla, el compañero que está del lado afuera intenta ingresar a colaborar, a extraerlo, a auxiliarlo, y se expone a las mismas características de riesgo. Es por esto que es muy normal que en los accidentes dentro de espacios confinados no haya una sola víctima, sino que haya 2 o 3 personas, hasta tanto alguien logra darse cuenta, logra identificar de que hay algo que no está bien dentro del espacio confinado y solicita la ayuda, como vemos en la última imagen. El descenso ya se está haciendo con un equipo autónomo de aire autocontenido, con una línea de vida conectada al exterior, como debería haber tenido el primer trabajador, ¿no? Así que, un poco más allá de la medición propiamente dicha que vamos a realizar, también el énfasis tiene que estar puesto en capacitar a los trabajadores en la importancia de procedimentar no solamente el ingreso, sino también los posibles rescates para evitar múltiples víctimas en caso de accidente.
Para eso se conforma un equipo de trabajo. Va a haber un supervisor técnico, que en este caso la mayor parte de las veces es el profesional de higiene y seguridad, cuya misión va a ser emitir el permiso de trabajo seguro. Para esto va a tener que monitorear in situ antes y durante el trabajo para evaluar los riesgos y monitorear que esas concentraciones, tanto de contaminantes como de atmósferas explosivas, como de porcentajes de oxígeno, estén dentro de los márgenes adecuados, de los rangos adecuados, para que el trabajo se desarrolle sin mayores inconvenientes. Va a haber un ayudante, que es quien va a apoyar logísticamente al operador, que va a ingresar. Él es quien va a tener la comunicación visual o radial de forma constante, y quien va a identificar rápidamente cualquier riesgo y a proceder a la extracción del operador desde afuera, si es que se cuenta con los medios mecánicos, como podría ser un trípode de rescate. Y el entrante, que es quien, como la palabra bien lo indica, ingresa al espacio confinado, que es una persona que no solamente conoce los procedimientos de seguridad, el uso de los equipos de protección. Piensen que usar un equipo autónomo no es algo que yo te pueda explicar a pie de obra en 5 minutos y que entres y lo uses de forma cómoda. Esto requiere de un periodo de adaptación, de entrenamiento, sino que también tiene estudios de su salud, estudios psicofísicos para garantizar de que lo puede hacer de forma correcta, entrenamiento periódico, y obviamente no debe sufrir de claustrofobia porque el trabajo dentro de espacios confinados es en ambientes muy reducidos que rápidamente pueden poner muy nerviosa a esta persona, ¿sí? No podemos improvisar un equipo de trabajo para espacios confinados justamente porque necesitamos profesionales, equipos de medición, equipos auxiliares, como podrían ser los Malacate o los equipos autónomos, y operadores que estén debidamente calificados para hacer este tipo de trabajos. En torno a nuestra labor específica como higienistas, como responsables de la seguridad e higiene en la operación, nosotros nos vamos a valer de instrumental. Vamos a hacer las mediciones, debiendo para ello utilizar equipos adecuados, equipos seguros y debidamente calibrados, ¿sí? Nosotros no podemos valernos de nuestro sentido, como siempre le decimos, del nasómetro, para tratar de identificar si el trabajo se está desarrollando de forma segura o no. Necesitamos de instrumental que mida por nosotros, pero instrumental que mida, que sea representativo de la medición que está realizando. Si el equipo está descalibrado, por ejemplo, no va a estar brindándonos una medición fiable, y eso puede constituir un grave riesgo. Y como vemos en la imagen de referencia, nosotros también tenemos que protegernos en consecuencia utilizando todos los equipos de protección personal, porque muchas veces tenemos que abrir la boca de hombre para poder introducir la sonda y hacer la medición, y nos exponemos también a los vapores, al riesgo de explosión y demás. Uno de los parámetros principales que vamos a tener que monitorear en todos los casos es el porcentaje de oxígeno. Este porcentaje de oxígeno tiene que estar dentro de un rango aceptable. Pensemos que nosotros, en la mezcla de aire que respiramos normalmente, tenemos aproximadamente 21%. ¿Sí? Esto va a depender obviamente de la altura, de la ubicación y demás, pero entre 20,8 y 21% es el porcentaje normal de oxígeno en la mezcla de aire. Para nosotros decir de que la atmósfera es dentro de todo segura no debería ser inferior a 19,5% ni superior a 23,5%. ¿Sí? Por debajo, lógicamente, porque vamos a tener un riesgo de asfixia. Inclusive, por más de que yo me ponga una máscara con filtros, si yo ingreso y lo que está faltando es oxígeno en la mezcla de aire, esa máscara con filtros no me va a suministrar el oxígeno que necesito y voy a morir por asfixia. Y en el caso contrario, cuando la atmósfera tiene una sobreoxigenación, o sea, tiene un porcentaje mayor al 23,5% en la mezcla, ya tenemos distintos efectos que pueden constituir riesgos adicionales. Por ejemplo, al 25%, los materiales comunes ya no van a arder como el proceso de combustión normal que nosotros tendríamos en el exterior al 21%. Ya van a arder con explosividad. Esto tiene que ver con que hay más cantidad de comburente en la mezcla de aire. Inclusive,
al 28% de los tejidos de la ropa ignífuga que uno pueda llegar a llevar como parte del equipo de protección, ya dejan de tener ese grado de protección por cuanto los tejidos no están preparados para que el proceso de combustión sea tan explosivo, ¿sí? Y la otra cosa que yo tengo que tener en cuenta es que en los lugares cerrados, a medida que disminuye el oxígeno, producto, por ejemplo, de la fermentación de materia orgánica, a medida que disminuye el oxígeno, aumenta el dióxido de carbono, y en el caso de los equipos a combustión, sucede lo mismo. A medida que disminuye el oxígeno, aumenta el nivel de concentración de los contaminantes, ¿sí? Cuando se da esta situación de que uno no tiene el porcentaje de oxígeno mínimo necesario, obviamente que ya no necesito utilizar una máscara con filtros, sino que voy a tener que estar provisto de un equipo de respiración autónoma autocontenido, un autónomo. Aclaración, esto como última opción. Siempre vamos a privilegiar la medida de ingeniería en cuanto a la renovación del aire interior en el recinto, por sobre el uso del equipo de protección, de acuerdo a la jerarquía de control de riesgos que tanto conocemos. Ahí vemos un Elter, un MCA, ese es un monogas, es muy robusto, un equipo muy confiable, por cierto, resistente a la salpicadura, resistente a los polvos, resistente a impactos controlados, y fíjense que es muy sencillo de operar, tiene un solo botón que es el de encendido, presenta una forma de manejo muy intuitiva, muy fácil de llevar adelante, donde tenemos solamente un botón. En el display nos va a marcar la concentración, el porcentaje, mejor dicho, de oxígeno en la mezcla de aire, y en caso de que esté por debajo o por encima de los valores estipulados, programados en el equipo, lo que va a suceder es que este equipo va a empezar a emitir una señal lumínica por los bordes de los acrílicos transparentes que tiene en los dos extremos superiores, va a empezar a emitir una alarma sonora y a su vez va a vibrar para avisar, para alertar al operador, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con el uso del equipo monogas, en este caso para medición de oxígeno. Cuando lo que queremos medir es la explosividad, es el rango de explosividad, es el LEL, como se lo conoce, o límite inferior de inflamabilidad, lo que vamos a usar es un instrumental que puede ser específico para la medición de la atmósfera en cuanto a lo que es la explosividad, el rango de explosividad, o un multigas que, como en este caso, como vemos este MCA, mide no solamente oxígeno, sino que mide también monóxido, sulfhídrico, el LEL de explosividad, ¿sí? Acá lo que vamos a tratar de determinar es cuál es el grado de explosividad de la mezcla de aire, si está o no dentro de un rango que podría llegar a ser riesgoso para la operación, principalmente cuando se genera algún tipo de trabajo en caliente, ¿sí? Nos va a avisar, nos va a alertar cuando de forma visual y acústica, cuando se alcance el 10% del límite inferior de inflamabilidad, de forma tal de poder o no autorizar los trabajos o cancelarlos en caso de que se estén desarrollando, ¿sí? En lo posible, siempre es recomendable trabajar por debajo del 5% del límite de inflamabilidad. ¿Pero qué es el límite de inflamabilidad? Vamos a tomar la primera imagen, que es la que tenemos arriba, que representa una porción de aire, donde toda esa barra, en definitiva, es una porción completa de aire. En el extremo, donde dice 100% de aire, el extremo donde está la mayor cantidad de margen rojo, en ese caso nosotros estaríamos hablando de que es todo aire, no hay ningún porcentaje de combustible que pueda ser en forma de gas o de vapor mezclado en el aire. Ahora, si sigo avanzando y llego al otro extremo, donde está todo el margen amarillo, yo ahí diría de que en la mezcla hay 100% de una sustancia combustible y 0% de aire. Ahora bien, si bajamos a la imagen que tenemos inferior, vamos a ver de que los dos extremos simbólicamente están en negro. Y dice no hay combustión. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo 100% aire o poca cantidad de combustible en la mezcla de aire, no va a haber combustión porque le va a faltar combustible. El ejemplo más claro de este es,
Si yo agarro y prendo el encendedor, empiezo a dejar que el encendedor en esta habitación donde me encuentro actualmente largue gas, no es que yo voy a tener una explosión en la mezcla de aire si yo prendo un cigarrillo en esa habitación. ¿Por qué? Porque en la proporción, la cantidad de combustible que hay es demasiado baja. Entonces no va a propiciar una mezcla dentro de un rango de explosividad. Por el contrario, si yo abro una garrafa y vacío la garrafa dentro de este espacio, de esta oficina donde me encuentro actualmente, debido a las dimensiones de la oficina, rápidamente se va a saturar de material combustible y lo que va a pasar es que muy probablemente si yo voy y prendo un encendedor en esa habitación, no explote tampoco porque hay demasiado combustible y le falte el porcentaje de aire necesario. Hablamos entonces, como habíamos visto en las clases de ciencia del fuego, de que no estaría dentro del rango de una mezcla estequiométrica. Esa mezcla estequiométrica, esa proporción adecuada, se da entre el límite inferior de inflamabilidad, que es la cantidad mínima de combustible en mezcla de aire, y el límite superior de inflamabilidad, que es el porcentaje máximo de combustible en la mezcla de aire, para que se dé la explosión. Todo lo que sucede, como vemos en la imagen de abajo, entre el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad, está dentro de lo que se denomina rango de explosividad. Quiero decir con esto que dentro de esos porcentajes va a haber una explosión, en este caso, en el espacio confinado. Obviamente, la potencia de esa explosión, si se da más cerca del límite inferior de inflamabilidad, va a tener menos potencia que si se da lo más cerca del límite superior de inflamabilidad en este caso. Por debajo del límite inferior no hay combustión, no hay un proceso explosivo, y por arriba del límite superior tampoco. Ahora bien, ¿qué es lo que me marca el instrumental? No me está marcando la barra completa para llegar al 100% de combustible, que sería el extremo derecho donde debajo dice 100% combustible. Lo que me está marcando, ¿sí?, en este rango, bien sabemos de que cada sustancia tiene un porcentaje específico que marca el límite inferior y que marca el límite superior de inflamabilidad. Lo que me está marcando el instrumental, cuando me marca 0%, es que no hay presencia de material combustible en la mezcla de aire. Y por el contrario, cuando me marca 100%, significa que yo ya estoy en el límite inferior de inflamabilidad. Con lo cual, cuando uno utiliza el instrumental y ese instrumental me marca un 10%, significa que estoy entre 0 y el límite inferior de inflamabilidad a un 10%. ¿Se entiende? De esa forma, uno lo que tiene es un alto margen de seguridad para poder operar, porque si yo tengo que trabajar al 5% del límite inferior de inflamabilidad, todavía tengo un 95% de margen para llegar al límite inferior que podría constituir un riesgo, ¿sí? El otro elemento que yo voy a tener que monitorear en esta atmósfera interior del espacio confinado es la presencia de contaminantes. Y estos contaminantes pueden estar presentes en el interior del recinto por tres razones principalmente. Primero, porque haya productos o resto de productos almacenados dentro del tanque del espacio confinado. Por ejemplo, gases residuales, procesos de descomposición, vapores por ejemplo, no sé, el tanque trasladaba alcohol. Yo saco el alcohol del tanque, no queda líquido en el interior, pero quedan los vapores que emitía ese alcohol y van a generar una atmósfera explosiva. También puede haber contaminantes producto de los trabajos que fueron realizados en el interior del recinto mientras se desempeñaba el trabajador en el interior, como podrían ser soldadura, pintado, limpieza, y puedo por ahí tener una acumulación de humos de soldadura en el interior del recinto, o puedo haber generado gases de combustión si es que erróneamente la persona ingresó, por ejemplo, una motobomba o un generador al espacio confinado. No solamente consumió el oxígeno que había dentro del espacio, sino que a su vez generó gases de combustión acumulados en el interior. O podría ser también que se genere una concentración de contaminantes dentro del espacio confinado producto de operaciones que haya cercanas. Si yo pongo un sistema de ventilación forzada e inyecto aire al interior del recinto,
tengo que garantizar que ese aire que estoy yo inyectando sea un aire seguro. Si yo pongo el motor del camión, por ejemplo, al lado del sistema de ventilación, el aire que va a inyectarse al interior del espacio confinado va a estar viciado del humo del motor del camión, ¿sí? Entonces puedo traer inclusive los contaminantes desde afuera. Lo que sí es importante en torno al muestreo de estos contaminantes es que yo no me quede tranquilo de solamente monitorear en la boca de hombre, ¿sí? O sea, no me puedo quedar tranquilo con que abro la tapa, ingreso la sonda y si no me arrojó valores negativos, significa que no hay contaminantes. Esto tiene que ver con la densidad o la relación que tiene cada uno de esos gases respecto del aire. En el caso del metano, que es más liviano que el aire, si yo pongo el instrumental a boca de hombre, cuando voy a hacer la medición, rápidamente lo va a detectar o no. En el caso del monóxido de carbono, por ejemplo, que tiene aproximadamente el mismo peso que el aire relativo, yo ya debería descender la sonda hasta por lo menos la mitad del tanque. En cambio, si yo quiero medir sulfuro de hidrógeno, que es más pesado que el aire, no lo voy a encontrar nunca en la parte superior del tanque. Voy a tener que descender la sonda hacia el fondo del mismo para poder captar y verificar la concentración de este contaminante. Una vez que yo ya tuve la medición, que establecí cuáles son los valores de concentración de cada contaminante en el espacio confinado, si todo está ok, emito el permiso de trabajo seguro. Si yo tengo problemas, voy a tener que generar una solución. Y la solución no es darle equipos de protección a los trabajadores, sino implementar en primera instancia medidas de ingeniería correctiva para mitigar el riesgo de forma integral. ¿Cuál es esa medida de ingeniería por definición? La ventilación, ya sea de forma natural o mecánica. Por ejemplo, en esta imagen que podemos observar, inyectamos aire fresco del ambiente exterior dentro del espacio confinado para renovar los porcentajes de oxígeno, disminuir la temperatura, inyectar aire fresco, nuevo, y de forma tal de diluir la presencia de posibles contaminantes. También podría hacer lo contrario y extraer, hacer un sistema de succión, succionar el aire interior, vaciar esos de contaminantes el interior y después inyectar aire fresco con estos sistemas, como el que vemos acá en la imagen de referencia, que vemos que son unas turbinas que inyectan aire a través de unos ductos flexibles y que nos permiten ingresar aire dentro del espacio confinado, puro, aire seguro, fresco, y con porcentajes de oxígeno adecuados. Lo que sí es importante es tratar de mandar la sonda lo más hacia la parte inferior posible para succionar los gases, los contaminantes que pudiesen ser más pesados que el aire y a su vez inyectar aire fresco desde la parte inferior para que el aire caliente por convección suba y se desplace hacia el exterior del espacio confinado. Hay que recordar que durante este proceso de renovación de aire, dependiendo de la temperatura, de la concentración de oxígeno o de la presencia de contaminantes, tenemos que hacer entre 4 y 25 ciclos de renovación por hora para que esto sea efectivo, y no solamente poner el ducto de ventilación y cerrar la tapa, sino que la tapa debería quedar abierta, como vemos en la imagen, que bueno, ahí el trabajador no está con el arnés que debería estar utilizando, pero si yo cierro la salida del aire, no permito la evacuación de los gases combustibles o los contaminantes que puedan haber en el interior del recinto, ¿sí? Desde ya, muy agradecido y a su disposición para responder cualquier inquietud.